paciente que no encontramos bien qué es la problemática en lo que es el lavado del servicio, lo que es el lavado de todo lo que llega, ¿no? Porque siempre como que se aprenden cosas nuevas, se corrigen cosas que se creían correctas. Yo que estoy empezando a hacer las prácticas, lo que me detallaron hace poco es que hace un tiempo no hacían, era dejar que cuando activan el ultrasonido, hay que dejarlo reposar porque el burbujeo no permite el correcto lavado de lo que se ingrese, ¿no? Mira, que hace poco, al menos acá, no lo sabían. O sea, ellos ingresaban y llenaban de agua y automáticamente ponían los productos. Después con el tiempo descubrieron que, con los testigos y demás, que si se dejan burbujas, o sea, ese gaseo propio del agua cuando cae recién, lo tienen que dejar entre 25 y 30 minutos. Y así como eso, hay un montón de otras cosas que quizás se vayan aprendiendo. Por eso queremos ahondar en eso. Bien, bueno, es un buen principio. Tenemos que a eso delimitarlo, porque ya es algo que es un nuevo conocimiento, eso ya que lo habrán probado por la experiencia, o se habrán comunicado quizás lo habrán verificado con alguien, ¿no? La experiencia, una mini investigación práctica, o se habrán comunicado con los fabricantes, también me imagino, como para consultarlo, con otras centrales. Podemos ver cómo lo pudieron eso descubrir. Esto que me decís de este cambio de técnica, podemos hablar del cambio de técnica, podemos hacerle muchas preguntas a eso. Pero bueno, ya estamos encaminados en tema. Bien. El Lima ya se encaminó en temas, ya había algunos temas, digo, de los que todavía no tenían. Profe, Sí. ¿podría ser la correcta esterilización del endoscopio, por ejemplo, para evitar todo lo que es las infecciones? Perdón, estoy con mi bebé. No, está bien, no hay problema. Por ahí las infecciones respiratorias, esas cosas, no sé cómo. Bien, si es algo que ya, digamos, ustedes Las infecciones. seguramente hay alguna técnica para eso. Ya está establecido, puede ser que pueda haber mejoras, pero si yo lo busco, se lo pregunto a algún profesor y eso ya está en la información, ya el conocimiento está. Entonces tendríamos que ver qué podemos preguntarnos sobre eso, porque puede haber que sea una técnica, podemos ver si la efectividad de esa técnica, podemos ver si quién la conoce, quién no, podemos ver en la práctica cómo se está haciendo, ¿sí? Pero una técnica, digamos, correcta de cómo se debería, seguramente hay. De eso, en alguna mesa he escuchado, quizás una mesa de una materia que todavía no dieron, si no lo vieron. Pero una técnica hay, que es la que se tiene que aplicar. Bueno, nos podemos preguntar algo sobre eso, pensándolo en la realidad, de última. Comparar la teoría con la práctica, si es un tema que les interesa. ¿Ustedes están trabajando en algún lugar que se haga o no? Haciendo prácticas, digo. Yo todavía no empecé mis prácticas, pero estuve hablando con los chicos de esterilización y puntualmente en el hospital donde yo trabajo, la esterilización del endoscopio lo hacen en quirófano. Bien. Vanek tiene, creo que más información sobre ello, porque creo que ellas sí hacen en su lugar de trabajo. Bien. ¿Y en quirófano no lo hace personal de esterilización, lo hace el mismo personal de quirófano? Bien. Sí, sí. Bueno, podemos incluso comparar si usan técnicas diferentes. Podemos preguntarnos eso en la realidad, digamos. Que siempre, para que haya un problema de investigación, tenemos que pensar desde dónde puede surgir. De algo que todavía no se sabe, una técnica sí debe haber, o de la diferencia entre la teoría y la realidad. Puede ser también. Ahora después, al final de la clase, vamos a hacer un pequeño repasito para charlar esas cosas que nos pueden ayudar. ¿Alguno más? ¿Hay algún grupo que esté súper perdido y no haya pensado ni algún tema?
Sobre todo no porque no haya alcanzado a hacerlo, que por ahí se atrasará, pero porque lo pensó y no sé, hay algo de la teoría que estuvimos viendo que no le cierra. Entonces, para charlar eso también. Bueno, Hola, profe, ¿qué tal? Nosotros con Richard todavía no hemos pensado bien una problemática. Yo ahora lo que estaba viendo era el tema del reesterilizado de material. Lo que sí no sabemos cómo se tendría que abordar. bien. Bueno, abordar tiene que ver eso con lo que vemos, cómo se hace, cómo se piensa un problema y cómo se redacta de investigación, que hoy lo vamos a repasar, pero eso, se pueden ir acercando a una temática. Cuando decís cuando la reesterilización de algún material de único uso, porque había un tema así que todavía no se habían decidido las chicas, Ujú. por ahí para que no se repitan y Ah, está bien. cuando charlemos les quede, porque si repiten los temas no es que está mal, pero a alguno de los dos grupos le va a quedar, digamos, ir por hacer un rodeo va a ser más complicado, ¿no? En la pregunta de Ujú. investigación, pero no sé si van elegido ese o el otro que tenían pensado, porque tenían dos temas. Ah, Eh, yo no sabía, no, pero sí, eso no es hay lo que estaba problema. pensando. Yo para que, si se chocan por ahí, no sé, un grupo sí o sí va a tener no más exigencias mías, sino que, no sé, uno va a decir, mi problema es este, y es el mismo que habían pensado y no se pueden copiar, Claro. entonces tienen que pensar otro, y así todas las clases, por ahí. Lo ideal sería que sean todos distintos. Claro, sobre todo para que no pase eso. ¿Podemos abordar el mismo tema de diferentes perspectivas? Sí, pero por ahí, ya que es nuestro primer proyecto, no quiero darles una complicación nueva. Así que después hablamos con las chicas para ver si van a hacer el mismo o no. Em, que creo que era el de Cintia, pero no me acuerdo con quién estaba. Que tenían el de montacarga y ese. Y si van a decir no sé si ya lo tienen. Ah, buenísimo. Bien, ahora vemos. Sí. Entonces después se puede hacer igual un listado con cada grupo qué tema eligió, así Sí, uno va yo viendo. le voy a pedir para que lo dejen asentado. Ah, buenísimo. Bien. Carolina, Profe, nosotros con Uriel y Gabriel elegimos la trazabilidad de materiales bien. en la central de esterilización. Y nuestra pregunta es, ¿qué pasa con ese material que no llega en tiempo y forma a quirófano o a diferentes áreas? ¿Quién lo manipula? ¿Cómo va en su curso hasta la esterilización? Bien. Bueno, muy acercada, ya bastante delimitada la temática. Ahora después vamos a charlar sobre eso. ¿Y Verónica? ¿Qué tal? Ah, bien. Genial, bueno, ya está. Ustedes hacen Montecarga y ustedes pueden seguir entonces con el de la reesterilización de material de único uso, imagino. Que ahí tenemos el famoso problema que yo siempre digo, no se debería hacer porque tiene un único uso y sin embargo, yo conozco ese tema porque siempre hay, o como primer boceto de tema, lo hacen porque es algo que yo supongo que les debe sorprender o les debe preocupar o es algo que sale de lo que tendría que pasar. Así que me parece que si hay una problemática que se repite es porque también hay algo ahí que no nos cierra de lo que debería ser a lo que en la realidad es. Y algo que pasa mucho, la mayoría de las cosas que ustedes nombran son cosas que pasan, que no deberían pasar muchas veces, y que tienen que ver también con los recursos que tenemos, con la realidad que manejamos y el contexto que manejamos, ¿no? En lo ideal pasaría en la educación, en salud, en todas las disciplinas, ¿no? Pasarían cosas que después vamos a la realidad y por algún motivo no se pueden aplicar o se aplican mal, entonces tenemos que ver qué está pasando, por ejemplo, por decir algo. Así que ahora vamos a retomar para poder, después al final, les voy a dar algunos consejos más y vamos a repasar esto de cómo se arma un problema de investigación, como para darle forma ya a esto y que ustedes puedan seguir avanzando. Pero lo primero que quiero retomar es este primer acercamiento que hicimos con la búsqueda de información en la clase que hicimos del trabajo práctico. Que yo les dije, anoten las fuentes que utilizamos. ¿Por qué? Porque las fuentes son muy importantes. Tenemos que empezar a utilizar fuentes que nosotros revisemos y que sean confiables. Conmigo siempre hablamos de este tema porque yo creo que es del propedéutico que hablamos de fuentes confiables.
Porque es una temática que hoy en día, con toda la información que circula en Internet, es quizás la principal para salud, para cualquier disciplina, pero para una investigación. Si nosotros prendemos la tele, vemos las redes, va a haber un montón de gente hablando de todo, de todo. Pensaban en el ejemplo del endoscopio, creo que ustedes dijeron, ¿no? Si no puse esa palabra y les contesté pensando en eso yo, pero pensaba en el caso famoso de la periodista que, de Canal 13, que después de eso, del caso de ella que fallece tras una endoscopía, se habló muchísimo, ¿no? Y sí, empezaban, porque quizás de esta carrera no se habla tanto porque no es algo que influye al paciente directamente, pero si vamos a otras carreras, todo el tiempo en redes sociales, en la tele, estamos viendo que un montón de gente habla, un montón incluso a veces de profesionales hablan, y no sabemos de dónde sacan la información. Yo la nueva que escuché todo el tiempo, que me tiene muy sorprendida, esto de que ahora todo el mundo saliendo a decir que la luz cuando dormimos engorda, que que hace mal, que si alguien se duerme con la tele, que la luz del celular si uno la guarda al lado. Lo escuché ya, no sé si hay una nueva investigación que dice eso, que dice que hace mal, pero lo escuché en varias redes sociales, que fueron a los medios de comunicación también, y lo dijeron. Entonces yo digo, bueno, pero ¿dónde sale esa información? Porque puede ser que sea médico alguien que lo dice, pero ¿qué estudio hicieron para saber eso? ¿Qué método siguieron? Porque yo pienso que si investigaron eso, tienen que haber puesto a prueba a un montón de sujetos de investigación durmiendo con luz y otros sin luz, haciendo la misma dieta, que tengan las mismas condiciones, es decir, que no tenga algo preexistente, que ya tiendan a engordar o al revés, que haga que en general no les pase el mismo tipo de ejercicio. Porque yo puedo decir que, no sé, me duermo con la tele prendida, pero capaz que, no sé, llego a mi casa y como todos los días, re mal, no hago ejercicio. Y otro puede decir que duerme con la luz apagada, con todas las luces, no duerme con nada de luz. Pero sin embargo, no sé, hace muchísimo ejercicio. Entonces, ¿es la luz o cómo viven que hace que pase eso o no? Entonces, para saber eso, nosotros deberíamos ir, en vez de escucharlo a ellos, que son divulgadores, en todo caso que no todo el mundo se interesa en la investigación, pero nosotros deberíamos ir a la investigación y ver qué datos hay sobre eso. Muchas veces es difícil porque investigaciones como estos, que son profesionales, puede haber mucha gente hablando. Entonces, lo que voy a intentar hacer es darle herramientas como para diferenciar una fuente que sea confiable y una que no. Porque ahora lo que queda, una vez que yo sé mi temática y ya tengo una aproximación al problema de investigación o mi problema, tengo que buscar información sobre eso. ¿Qué se sabe hasta el momento sobre ese tema? ¿No? ¿Qué es lo que dice la teoría, los autores sobre ese tema? Si alguien ya investigó, si pasa eso mismo en otras centrales de investigación, de esterilización. Y eso es lo más difícil, porque cuando vamos a buscar información, vamos a ver que hay un montón de gente hablando del tema. ¿Cómo sabemos cuál es fuente confiable y cuál no? De eso es el principio de esta clase antes de adentrarnos de nuevo al problema de investigación y charlar un poco de eso. Porque me parece fundamental, una vez que ya, aunque sea tenemos el tema, ir buscando información y eso también nos puede ayudar a encontrar nuestro problema si todavía no lo tenemos. Y, insisto, en este momento en que todo el mundo habla que nosotros tenemos a disposición estas plataformas, que nosotros les hacemos una pregunta y algo nos van a contestar, necesitamos sí o sí poder diferenciar eso. Entonces, lo que primero les voy a mostrar, a ver, esperen, que el otro día, hablando de esto, les voy a mostrar una de inteligencia artificial. Creo que es este. Ahí estamos. Lo primero, el otro día haciendo este mismo ejercicio a la mañana, esperen que les comparto, el tema
que habían elegido era una bacteria que habían visto en uno de los casos haciendo las prácticas. Así que bueno, no importa tanto el tema, sino qué le preguntamos. Entonces yo aproveché y le digo, bueno, vamos a aprovechar y preguntarle a la inteligencia artificial sobre este tema, que la bacteria, sabíamos el nombre y solamente sabemos eso, y que había casos en bebés de neo, había 3 casos, y que daba diarrea. Sabíamos ese tema y el trabajo de conocimiento lo hicimos solamente con esos datos. Entonces, cuando tenían que contestar según el sentido común, lo único que teníamos era eso para acercar. Entonces digo, bueno, vamos a probar si le preguntamos a la inteligencia artificial ahí en el momento sobre esto, ¿qué nos dice? Bueno, nos empezó a dar datos, o sea, hasta el momento bien, porque tenía que ver con lo que hacía, que diarrea, dolor abdominal, fiebre, náuseas. Entonces se acercaba, porque aparece cómo se transmite, el tratamiento, que ahí, en este caso era de neonatología, entonces ya había algo que cambiaba, porque no es lo mismo con un bebé, y los cuidados que tenían que tener, entonces ya había algunas cosas que no eran tan específicas, si le preguntamos así de la nada. Y acá, bueno, como yo me olvidé de preguntarle como alumno, y sabe que soy profesora, porque todo el tiempo le pido ayuda en los cursos numerosos con la asistencia, entonces me ofreció que armarme algo. Entonces le puse, dame las fuentes. Entonces me pone, acá tenés fuentes confiables, porque esto también sabe de mí, que siempre le pido, dame una fuente confiable para esto. Entonces, bueno, hasta el momento, excelente, porque nos da fuentes. Ya tenemos el primer problema, ya nos da una fuente de algo que está en inglés. Entonces, yo entro a la fuente, vamos a abrirlo y si entramos acá, a compartir esta pestaña, bueno, acá hay una fuente. Después veremos si es confiable o no, tiene sentido por el nombre de la página, pero ya vemos el primer problema, que es exactamente lo que nos había puesto, es que está en inglés. Entonces ya tenemos nuestra primera barrera, que es muy linda la fuente, capaz que no sirve, porque le pedí confiable y me dio un centro de control de enfermedades, pero está en inglés. Entonces me pone un paso más, que es, si no sabemos inglés, que la mayoría podemos saber, pero para poder comprender vocabulario técnico es muy complejo. Ya deberíamos pasar por un traductor, confiar que el traductor no esté cambiando nada, mantenga que no podemos saberlo si no tenemos a alguien que sabe vocabulario técnico. Entonces ya no lo podríamos utilizar. Tenemos nuestro primer problema con esta fuente. Después nos da otra de esta misma. Y todas las que nos da son de este Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Entonces ya, muy lindo para el chat, pero yo no lo puedo verificar. Después nos da otra de una página europea, que está estadounidense, de nuevo en inglés. Entonces, de nuevo ya se nos complica. Tampoco sabríamos mucho buscar si esta página tiene alguna institución que la avale. De nuevo, por el momento parece que nos da fuentes confiables, pero no podemos verificarlo. Entonces, yo ahí me acordé de decirle, no, sé que soy alumna. Entonces le dije, como le dirían algunos de mis alumnos que son bastante tramposos con esto, hacen un trabajo práctico para una materia que tenga abajo la bibliografía que haya en español. Como ya directamente digo, bueno, mira, haceme el trabajo, ya tenemos qué es, y poneme la bibliografía, pero que esté en español. Bueno, entonces me hace el trabajo práctico como profesora, yo ahí medio que no entiende, pero me pone una bibliografía. Y acá
es donde entra mi gran problema con las inteligencias artificiales, sobre todo con esta. Que es que yo le pido bibliografía, la pone. Acá es donde, si el Centro de Control y Prevención no es una página que tenga, es una página que está en inglés porque está en Estados Unidos, es difícil que tenga su traducción fácil en español. Entonces, lo que me pone acá, cuando entro a abrir enlace, y se los muestro, es una página que no existe. Y me la puso en la bibliografía, la fuente parecía reconfiable, ¿no? Me vuelve a la página en inglés, que es la que sí existe. Entonces ya tenemos un problema, que la fuente es de mentira. Después me pone la de, esperen que vuelvo a compartir esta pestaña, Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud y Manual MSD, que alguna quizás bibliografía con ese manual recuerden. En principio, ¿ustedes qué dirían? OMS, Ministerio de Salud, ¿son fuentes confiables? Sí, profe. Yo diría que sí, el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, son fuentes que podemos confiar. Pero presten atención a la página. Sin entrar, yo corrijo tanto que yo ya estoy acostumbrada primero a ir a la bibliografía, a leer esto y ya devolverlos para que lo hagan. En la bibliografía ya podemos ver que dice Organización Mundial de Salud, nos da un título, pero dice recuperado de, y nos da la página de la Organización Mundial de la Salud directamente. Entonces yo entro y entro a la página, no entro a un artículo que hable del caso. Es como si yo de bibliografía ponga una biblioteca, la Biblioteca Argentina, acá en Rosario. Y yo, ¿de qué libro lo saqué? Entonces, como organización funciona, pero la cita que me está dando no existe. Y en general hace esto la inteligencia artificial. Por eso es algo que nosotros, excepto que vayamos desde haciendo como el camino inverso, decirle, bueno, mira, quiero averiguar sobre este tema, buscame artículos que estén en español, le haga preguntas sobre la fuente, mira, verifica que la fuente sea así, que tenga esto otro, lo más probable es que nos haga esto, que nos diga, sí, mira, esto lo saqué de este lugar, y uno cuando vaya ni siquiera exista ese artículo. Además, inventa directamente fuentes que no existen en otras temáticas. Y esto, yo creo que lo conté el año pasado, como que inventa directamente el artículo. Bacteria, tal cosa, le inventa un autor, inventa una fecha de publicación de ese artículo y nos manda eso. Y si uno no revisa el link, uno lo puede creer, ¿no? Pero esa información no sabemos bien de dónde la sacó. Quizás está utilizando siempre esa misma fuente que vimos al principio, ¿no? Que para nosotros, para leer, no nos sirve. Entonces, yo no recomiendo que usen inteligencia artificial, porque para mí es como un trabajo triple, ¿no? Wikipedia el año pasado ya también hablamos, que Wikipedia en sí no es el problema, sino que el problema es que nosotros no podemos utilizar la página de Wikipedia, porque no es una fuente confiable, porque todo el mundo puede escribir ahí. Lo que podemos hacer, y ahí voy a buscar, que esto lo digo siempre, voy a buscar esto, a ver si aparece, que también para mí es un trabajo doble, es buscar la temática en Wikipedia, y cuando leemos, siempre tiene un numerito que nos dice de dónde sale esta información. Nos dice las fuentes, que están todas acá abajo. Si vemos acá, lo que pasa con estas fuentes es que existen, pero tenemos que revisar una por una, que sea confiable, que alguien la vale, que sean nuevas, por ejemplo, hay algunas que son viejísimas, como podemos ver, y cuando entramos, por el nombre ya nos dice del artículo, están todas en inglés. Entonces ahí nos da de nuevo un problema, es como yo tengo fuentes, Wikipedia no me sirve, pero la gente que escribió ahí parece gente confiable, no puedo usar esto, voy a ir a las fuentes que utilizaron ellos, leer más sobre el tema. Pero igual, ¿no? Termina siendo como un rodeo que nos hace trabajar más
que antes. Entonces, ¿dónde buscamos información? ¿Cómo sabemos que esa fuente es confiable? Esa es la gran pregunta de todo alumno y de todo investigador. Yo les traje acá algunos como consejos. Lo primero es que tenemos que ver que esa fuente tenga un aval científico. Por eso les puse este meme en la tapa para que se acuerden siempre que lo que tenemos que buscar es un aval. Este es un meme de la tele. Del tengo aval, tráelo aval. Bueno, yo cada vez que doy fuentes fidedignas me acuerdo de eso porque nombro 20.000 veces la palabra aval. ¿Qué quiere decir que tenga aval? Que tenga aval de una institución científica, de una institución universitaria, que sea reconocida, que tenga aval de sus pares, ¿no? De profesionales que también hacen investigaciones, que publican. Entonces, ahí se nos acorta mucho dónde podemos buscar, ¿no? ¿Cómo podemos saber que esa fuente es fidedigna, que es una fuente confiable? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que es la base que esa fuente sea confiable, si no podemos tener algún charlatán que haya hecho un paper, que publique un artículo y que en realidad es lo mismo que lo diga yo o esa persona. Hay médicos, hay investigadores que no tienen aval de ninguna institución ni de sus pares porque están haciendo investigaciones bastante maliciosas. Es decir, yo ponía el ejemplo de la luz. Si yo hago una investigación y quiero que sí o sí me dé, al contrario, vamos a decir que la luz no hace nada porque la investigación me la paga el que vende no sé, esas luces LED que ahora te dicen que tenés que dormir con una luz de un color y de otro, bueno, me va a dar lo que esa institución seguramente me pida que me dé la investigación. Un ejemplo de eso, por muchísimos años, las investigaciones nos decían, hace mucho esto pasaba, que el cigarrillo no era dañino, porque las pagaban las tabacaleras. ¿Cómo puede pasar eso? La investigación no estaba hecha por instituciones, sino por privados. Y lo que hacían era, el grupo de control, siempre un grupo que no había tenido ningún problema. Y sí, puede ser que alguien que fume toda la vida no haya tenido ningún problema, yo diría todavía, pero solo elegían un grupo de personas en particular y daban los resultados de eso. Si había otros que por ahí habían tenido algún problema, alguna consecuencia, no mostraban los datos. Estaban medio como... cuando uno leía la metodología, que es lo que nadie hace, se podía dar cuenta, ¿no? Y así hay un montón hasta el día de hoy, ¿no? De gente investigando para instituciones, sobre todo con intereses privados. Por ejemplo, en la discusión que hubo un congreso sobre los glaciares, lo vimos. Había del lado que estaba en contra de que se modifique la ley, investigadores de varias partes del mundo, de instituciones de renombre científicas que decían todos los riesgos. Y del otro lado, las empresas mineras que no citaban investigaciones, citaban casos de ejemplo. Decían, no, bueno, pero como decían, en este pueblo nadie se enfermó, pero eso no era una investigación, era como una casualidad. Entonces, es bastante difícil a veces saber cuándo es fidedigno y cuándo está avalado por una institución. Lo que primero vamos a hacer es describir qué es una fuente fidedigna. Para que sea una fuente fidedigna, confiable, que funcione para una investigación, tienen que ofrecer información actual, corroborable, relevante, reconocida y avalada por una comunidad académica o científica, podríamos decir, con conocimiento en esa área en específico. Entonces, ya ahí tenemos varias características que tenemos que procurar que tengan. Que sea actual, porque si no es actual, por más de que sea confiable, no nos sirve. Tenemos que buscar la información más actual posible. Lo que nos pasaba recién en las fuentes que nos daba Wikipedia, que eran viejas. Que lo pueda corroborar, ¿no? Que haya que esa página me dé alguna forma de corroborar que esa investigación fue hecha. Si una universidad, por ejemplo, le da el aval a una investigación, es que lo corroboró esa institución misma. Que sea relevante, que sea importante lo que están investigando para la disciplina o para el contexto en el que lo investigan, y
siempre que tiene estas características y está bien hecha investigación, es reconocida por los pares. ¿Cómo puedo saber esto? ¿En qué cosas me puedo ir a fijar específicamente? En que, por ejemplo, tenga la autoridad, que esté escrito por expertos, que tenga, digamos, autoridad cuando el investigador, que sea alguien que esté avalado de nuevo por la comunidad, que sea experto en el tema, que cuando nosotros veamos quién hizo la investigación, que sea, ¿qué tal a los que van llegando? Estamos hablando de fuentes confiables, fidedignas. Que es lo más difícil de encontrar en este momento, que todo el mundo pueda hablar de todo. Y que vamos a las inteligencias artificiales y recién vimos, los chicos después le corroborarán esto que es mi palabra, que nos inventa en nuestra cara una fuente y nos dice lo saqué de acá y después nos manda a la página directamente del Ministerio de Salud y no existe ningún artículo que habla del tema. Entonces, ¿qué podemos buscar? Bueno, que tenga autoridad. Si la persona que lo escribe tiene un título que lo avala en esa disciplina, y generalmente los que publican ya, además de títulos, tienen maestrías, doctorados, porque son los que se dedican a investigar. Las maestrías y los doctorados sirven para eso, para investigar. Mínimo, lo que van a tener seguramente es una licenciatura, que son los que empiezan a investigar, ¿no? Y que publican. Que sea una fuente objetiva, sin sesgos. En ese sentido, esto que les decía, que los que financien la investigación no sea la gente interesada en que esa investigación diga algo, como las tabacaleras por mucho tiempo, que ahora funcionan igual sin inventar investigaciones, quizás porque ya todo el mundo sabe, se puede comprobar todo el daño que hacen, en la cajita del cigarrillo está, ¿no? Los daños que pueden hacer, entonces es una decisión de las personas, si fumar o no. En cambio, antes, en esas investigaciones, como manipulaban la investigación, la gente, en vez de tener una decisión informada, lo que hacía era, bueno, puede tener, lo que pensaba era que podía tener razón cualquiera de los dos. Al tener razón cualquiera de los dos, puede ser que haga mal, como que no haga nada, o que las consecuencias sean consecuencias como cualquier otro, no sé, otra cosa que se puede consumir, ¿no? En este sentido, quizás a veces es más difícil, yo les voy a dar algunas que siempre tienen esta objetividad. Lo que sí quiero recalcar, como hago siempre, es que la objetividad tiene que ver con cómo se va a realizar la investigación y que no tenga un financiamiento de alguien con intereses en eso. Pero obvio, va a ser subjetivo porque cada investigador va a investigar sobre algo que le interese, que le preocupe dentro de su disciplina y dentro del contexto en el que vive. En ese sentido, va a haber una subjetividad en la elección del tema, pero una vez que lo haga, no tiene que tener sesgos, no tiene que basarse en información de esos sesgos tampoco. Es decir, cuando empiece la investigación, si investiga sobre, por ejemplo, la semana pasada poníamos este ejemplo del ausentismo, no puede empezar con una presunción. Por ejemplo, los alumnos faltan porque no tienen ganas de ir a la escuela. Que aparentemente hicieron una pequeña encuesta y algunos dijeron eso, entonces ahora en los medios de comunicación toman nuevo el tema porque todos estos días diciendo, no, en realidad no tienen ganas de ir y por eso faltan. A nosotros que somos de otra generación nos parece raro eso porque en la secundaria, todos decíamos, no tengo ganas de ir al colegio, íbamos igual, no era algo que podíamos elegir. Entonces hay algo ahí medio de sesgo también. No hay una información que salga de datos más que encuestas muy puntuales. Y si la encuesta la hicieron en una escuela, quizás no nos sirve tanto eso. Tenemos que buscar más información. Si no, nos quedamos en una mirada particular sobre la temática. Y si empezamos eso, la investigación, basándonos en esos sesgos más que en datos, ahí vamos a tener un problema cuando lleguemos al resultado. Otra de las características que tienen es que se pueden verificar. Podemos verificar las fuentes de datos, podemos verificar el método y podemos verificar sobre todo la bibliografía, las citas que hacemos, que es lo más fácil de verificar. Por eso es importante que cuando nosotros leamos una investigación,
prestemos atención también en la bibliografía, que esa bibliografía también sea desde fuentes confiables. Y la característica que también tiene que importar mucho es que sea actualizada, que sea información vigente, que sean sitios en donde las instituciones todo el tiempo estén investigando, que estén verificando la información también periódicamente. ¿Dónde lo buscamos eso? Bueno, siempre la investigación tiene un autor con nombre, apellido y la institución a la que pertenece, la institución que le está dando el aval para presentar, para publicar. Generalmente, como les decía antes, se investiga, mínimo tiene que tener una licenciatura y ahí ya tiene como esa autoridad, y generalmente los que se dedican a investigar, los que publican, ya avanzan y tienen doctorados, magisterios, que son magisterio, me salió la docencia, magíster, que son títulos en donde uno también va todo el tiempo como mejorando su capacidad para poder preguntarse, para poder investigar. Fue evaluado por otros especialistas antes de publicarse. Si una institución académica, una institución de renombre de investigación la está publicando, es que fue evaluado. Van a notar también que muchas veces, cuando nosotros buscamos investigaciones, nos dice citado y nos dice las veces que se citó. Si otro profesional lee esa investigación y la cita, quiere decir que esa investigación es confiable también. Que ese profesional ya midió eso, si no lo citaría. Generalmente, todas las investigaciones se publican en revistas científicas o sitios oficiales de estos centros de investigación, estas instituciones. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar? En las páginas de las universidades, y ahí tiene que ser una universidad pública o una universidad privada muy grande, porque hay algunas que son más chicas que hay que revisar ese aval que dieron. Si todas investigan, hay algunas que son más grandes, entonces tienen más pasos para que sea publicada, pero si es muy chica o si es muy nueva esa institución, no nos da la confianza como para saber si han revisado esos pasos. Entonces, una universidad grande, las universidades públicas que tienen todo un sistema para publicar investigaciones, las instituciones como el CONICET, las instituciones como el Ministerio de Salud, tienen que haber revisado antes de publicar una investigación. Las revistas científicas también, ellos se encargan de publicar solamente lo que siga esos pasos, los que hayan seguido bien la metodología y puedan verificar que haya hecho la investigación siguiendo los pasos correspondientes. Generalmente, si la revista publica, quiere decir que lo avala también una institución. La fecha de publicación es visible y eso es muy importante. Necesitamos saber los datos de cuándo fueron tomados. Tenemos que fijarnos también en las citas, en las fuentes que utiliza y tenemos que tratar de revisar que no sea parte de una institución, una empresa que nos quiere vender algo o que puede tener una publicidad engañosa, un dato engañoso para vendernos algo o para disimular, como pasaba con las tabacaleras. Cuando vemos estos como influencers o especialistas que salen en la tele también o en la radio, vamos a notar que algunos dicen, bueno, hay un paper que dice esto, pero cuando nombra el paper o cuando vamos a ese paper, no hay ninguna institución que lo avale. Generalmente, esas son investigaciones que hacen las empresas. Y hay un montón. En salud, hay un montón. Por eso también tenemos que revisar mucho. ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, yo les dejo algunas páginas para buscar información, porque si no también es complejo fijarnos todo esto. Lo primero, Google Académico. En este Canva, yo les puse ahí el dedito porque les puse ya los links para que los tengan y no tengan que buscarlo. Google Académico es una... Esperen que comparto esto. Ahí está. Es parte de Google, obviamente, pero lo que hace es como ya no filtra la información. Es decir, yo busco acá y en vez de buscarme en toda la web, que puede ser cualquiera hablando del tema, nos busca solamente en revistas académicas, ¿sí?
Y este ejemplo lo vimos cuando hicimos nuestro trabajo, que era de salud mental, que creo que ya lo habíamos buscado, pero si yo busco salud mental en adolescentes, sí, miren. Ya nos va a referir a revistas o universidades. Revista Salud Mental, Cielo, que yo también se las pongo y ahora les explico qué es. Universidad. No nos busca en toda la web, sino que nos busca en páginas que ya estén avaladas. Si prestamos atención, algo que hace también es nos busca primero en investigaciones que estén en español, que ya es una gran diferencia con el resto de los que vimos. Y acá abajo dice citado por 166, citado por 126, citado por 61 y artículos relacionados. Ya vemos que tiene la revisión de pares porque fue citado muchas veces y artículos relacionados por si nos interesa la temática, pero ese artículo en sí ya lo usábamos o queremos seguir investigando. Entonces ya con este filtro nos ayuda un montón. Nos busca solo en publicaciones de revistas académicas o universidades o instituciones con aval, nos dice cuántas veces he citado, o sea, nos muestra la referencia, nos dice dónde es, nos busca solo en español. Ya ahí tenemos un gran paso que nos resolvió Google, ¿sí? Si vemos, miren que entró a cualquiera. Colombia, México, bueno, de Argentina, no hay alguna. Vamos a buscar si tenemos alguna investigación. Salud mental y niñez en Argentina. Ya que nos abre acá. Ahí tenemos nuestro primer acercamiento con el tema que habían elegido. Tenemos un artículo, tenemos la fecha, mayo del 2016, sabemos que está bastante desactualizado, nos puede servir para quizás avanzar en algunos conceptos, pero sabemos que si nos da datos, están desactualizados. Pero sí tiene algo importante que nos dice. En este caso, esperen que voy a ver. Estas son las reseñas de los compiladores. Vamos a ir. Esta es la reseña. Esta es la reseña del libro, porque lo que nos dio es un libro. Pero ya nos dice quiénes hacen la reseña de estos compiladores, de qué institución pertenecen y hasta tienen un correo electrónico para comunicarse. Claro, y esto es como artículos de la transformación, es de 2016 porque es de la Ley de Salud Mental, por ejemplo. Pero ya tenemos un montón de datos sobre esto es 2018, miren acá tenemos que es estudio epidemiológico de salud mental en la población general de la República Argentina. Y tenemos todos los investigadores que son los autores de este reservorio, porque es una compilación también de investigaciones. Nos dicen dónde se hizo, nos da un resumen acá, las palabras claves, y a ver si me lo deja ya descargar desde acá. Miren, esta es una revista argentina, comité científico, el director de la revista, todas las personas que participan. Acá los diferentes artículos que hay. Veamos alguno. Miren, nos dice cada uno en qué trabaja, dónde trabaja.
¿no? Al menos son todos, tienen todos títulos además de ser especialistas, son profesores, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, médico especialista, magíster, director general Proyecto Suma, ¿no? Si nosotros no tenemos en las investigaciones, no les estaba mostrando eso, perdón. Me doy cuenta que estaba en la otra. Ahí está. Acá no hay problema. Acá en cada uno de los autores nos dice, además de que son especialistas, que son profesores, directores, el director de la Asociación de Psiquiatras de Argentina, ¿no? Son especialistas en el tema. Nosotros tenemos que poder conocer a esos autores y que ellos puedan dar cuenta de a qué se dedican para estar sacando este libro con recopilaciones de investigaciones en salud mental, ¿no? En Google Académico, nuestros resultados van a ser siempre así. Después tenemos la revista Cielo, que recién nos salían algunos artículos de esta revista. La revista Cielo es una revista científica. Hay muchas. A mí, particularmente, yo recomiendo esta porque tiene muchos artículos que tienen que ver con salud. Tiene artículos que están escritos desde diferentes disciplinas dentro de salud, no solo de médicos, por ejemplo. Y tiene muchos artículos en español. Es una revista de Latinoamérica. Tiene en otros países, pero tiene muchísimo reservorio en Latinoamérica. Así que también es un buen puntapié inicial para encontrar información. Si nosotros buscamos en el Google Académico, seguramente, como vimos recién, nos va a dar algún link a esta revista. Lo que tenemos que ver es que si las investigaciones son de América Latina, sí tienen que ver con nuestro contexto o no. Si son de Argentina, ya vamos a saber que sí. Pero muchas veces son investigaciones que están hechas en, no sé, Colombia, y por ahí no tenemos el mismo sistema de salud, no tenemos los mismos casos, pero sí nos sirve para quizás entender mejor un tema, no para recopilar datos. Para las investigaciones como las que vimos recién, tenemos el reservorio del CONICET, que es muy bueno, que no están 100% de las investigaciones. Dentro de cada disciplina sí se publican, pero acá el que es abierto no está en el 100%. Es una página que antes tenía como mucho más actualización enseguida, que ahora tenemos que esperar a que también tenga el presupuesto para actualizar, pero vamos a encontrar todas las investigaciones de Argentina. Y ya ahí tenemos un gran avance. Y después, para encontrar cifras, para encontrar datos específicos, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud. Ahí podemos encontrar documentos técnicos, informes epidemiológicos, datos más precisos y artículos que tienen que ver con problemáticas actuales. Tienen mucha actualización la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que son los que nos daba ahí la inteligencia artificial cuando inventó las páginas, nada más que no nos daba ningún artículo, sino la página en sí. Tenemos que buscar, obviamente, el artículo que nos dé info. También antes había, que esto solamente, ustedes vayan a buscar de dónde son, si tienen diferentes páginas, porque antes también había páginas en donde el Estado, la municipalidad, la provincia subía datos de lo que estaba pasando en las instituciones, por ejemplo, de salud. Esas páginas son, por ejemplo, datos.gov.ar, que era la del Estado de la Argentina, de Santa Fe era también datos.santafe.gov.ar y de Rosario, Rosario Datos. De otras provincias también. Mendoza tenía uno que era buenísimo y Córdoba también. ¿Qué pasa? Hace unos años, como nadie revisa, nosotros en Argentina hay una ley de datos públicos. Todos los datos públicos tienen que ser abiertos. Es decir, cualquier ciudadano tiene que tener acceso a esos datos. Esa ley no se está cumpliendo hace un par de años, pero para nada. Entonces, la mayoría de esas páginas, si nosotros buscamos datos, vamos a tener de 2022 para atrás solamente datos.
De las que generalmente yo uso para buscar datos por cercanía es la de Rosario, que esta sí, y les voy a mostrar cómo funcionan estas páginas, esta sí está actualizada. No sé cómo, milagrosamente, se mantiene actualizada. Porque la mayoría, la verdad que no. La de Santa Fe en realidad la actualizan de vez en cuando, pero está caída siempre. Entonces entras y está caída. Como que a veces entras y hay alguna actualización, la querés buscar al otro día, se cayó de nuevo la página. Como vemos acá, tenemos datos, todas las ciudades grandes, todas las provincias y del estado tienen que tener una página de estas. No lo cumple casi nadie, pero cuando lo cumplen tenemos datos muy valiosos, por ejemplo, de salud. Acá, vamos a buscar, que es situación epidemiológica. Semana 11 del 2026. La publicaron el martes 7 de abril. O sea, tenemos datos de este propio mes. Eso en casi ningún artículo de investigación, porque hasta que se publica la investigación el dato nos queda un poquito más viejo. Pero acá tenemos datos crudos para utilizar incluso. ¿De qué se trata? Bueno, esto, por ejemplo, situación epidemiológica. Esperen que muestro cómo es. Acá, la fuente que avala es que son datos propios de la Municipalidad de Rosario. Y acá tenemos un contacto, aún así cuando hay datos propios, aún así cuando la fuente misma es la municipalidad, siempre vamos a tener un contacto, siempre vamos a tener clara la fecha y el aval. Y eso hay que buscarlo, porque a veces medio que nos pueden engañar, por decir. Tiene que cumplir ciertos requisitos para que sea una fuente fidedigna. Este es un informe preparado para cualquier ciudadano, no es el dato crudo solamente. O sea que nos van a explicar exactamente de qué se trata. Este informe presenta la situación epidemiológica de los problemas de salud priorizados en la ciudad de Rosario. Se elabora semanalmente a partir de los datos de vigilancia de eventos de notificación obligatoria y del análisis de la respuesta del Sistema Municipal de Salud. Entonces, ¿de qué se trata? Son las enfermedades que tiene que controlar la ciudad para ver si aumentan o no los casos. Entonces tenemos el glosario, vigilancia de infecciones respiratorias agudas, dengue, que yo siempre digo que acá es un tema de investigación, dengue, temporada 2025-26, situación a nivel nacional, ya nos hace un resumen de la situación a lo largo del tiempo, situación en la provincia de Santa Fe, y acá que nos va a decir la semana 11 del 2026, y nos va a decir, en comparación a las otras temporadas, los casos que hay. Que vamos a ver que no hubo ninguno acá. Fiebre chikungunya, son todas muy... que acá se podrían dar, pero como vemos están más en el norte del país, que acá en algunas épocas, acá en Santa Fe, por también las características climáticas, hubo algunos brotes, pero hace bastante que no hay. Entonces nosotros tenemos la información, tenemos la tablita con el número de casos y tenemos después también las infografías que nos ayudan a entenderlo. Las infografías y tablas con datos. Ahora les voy a buscar alguna tabla con datos nueva, miren. Tablas con datos de la ocupación de camas en el Vilela y en el ECA. Entonces ahí tenemos, viene con la fecha, 8 del 3, 15 del 3, 22 del 3. Esta información nos puede servir para un montón de investigaciones, porque imaginen que nosotros tenemos el dato real en tiempo real, tomado por la misma municipalidad, sobre la ocupación de camas críticas en este caso. Entonces nosotros tendríamos que hacer, pensándolo con esterilización, si nosotros tendríamos que pensar en eso, en momentos en que hay más ocupación, menos ocupación, para relacionarlo con algún dato de esterilización, por ejemplo, cómo trabajan las centrales, a qué ritmo, o alguna pregunta, ya tenemos un dato hecho por la municipalidad, publicado en tiempo y forma. Yo se los muestro para que lo tengan en cuenta, porque si van a, por ahí les sirva, no necesariamente tienen que buscar datos de esa manera, con esa aclaración de que, excepto que estén en Rosario y vayan a investigar algo de Rosario, la mayoría no lo está cumpliendo. Fíjense también de dónde viven ustedes, si lo hacen, porque si lo hacen es
un gran aliado para cualquier cosa, para cualquier tipo de investigación. Pero bueno, tenemos que prestar atención. Todas esas fuentes, si lo avala en este caso por ser el dato preciso de la municipalidad, o en el caso del Ministerio de Salud, lo avala el Ministerio de Salud, en el CONICET, lo avala el CONICET, pero como vimos, tenemos los autores quiénes son, contactos, tenemos a qué se dedican, todos tienen puestos en donde muestran el conocimiento sobre ese tema que se va a hablar en esa investigación. Nosotros lo que tenemos que buscar es fuentes que nos puedan permitir reconocer que están esos datos, que esos datos fueron tomados por especialistas, que las investigaciones han seguido un método, ¿no? Porque si no, nos podemos encontrar con datos, por ejemplo, de notas periodísticas, que siempre van a citar alguna investigación hecha en Massachusetts. Vieron que siempre que dice una investigación en la universidad y nos dice una universidad que no conocemos de otro país, con gente que vive en otro país, en otra situación y que capaz que no está pasando por lo mismo que nosotros. Siempre son notas de color y nunca tenemos el acceso a esa investigación. Nos puede servir una noticia para buscar datos sobre eso. Por ejemplo, cada vez que hay casos de dengue, cada vez que hay casos de enfermedades respiratorias, sale noticia y ahí nos refieren. La fuente es la Municipalidad de Rosario. Entonces vamos a ver si está esa fuente de datos y usamos eso. Puede que nos diga, una investigación del CONICET descubrió tal cosa. Bueno, en vez de leerlo ahí desde el diario, que los periodistas, por ahí lo que hacen es comunicarnos algo, vamos a la investigación, vamos a buscar eso. La Organización Mundial de la Salud revela que tenemos la nota, no sé, en Infobae, en Clarín, en La Capital. Bueno, vamos a buscar el artículo en el que se basa esa nota periodística para ir a los datos que van a ser los datos certeros. Insisto, no es que ustedes sí o sí tengan que tener datos de casos, ¿no? Con números, pero por ahí conocer dónde pueden estar esas fuentes, conocer dónde podemos investigar sobre las temáticas que ustedes eligieron, tener siempre fuentes que podamos saber que son confiables, que tienen información reciente, que tienen información relevante, nos va a ayudar para hacer lo que se llama, y después vamos a ver el marco teórico, que es contarle al que lee la investigación o el proyecto de investigación qué se sabe hasta el momento del tema que ustedes eligieron, ¿sí? Entonces, lo que yo les voy a proponer es que vayan buscando información sobre esos temas. Eso les va a servir para ayudar a delinear el problema de investigación, para saber más sobre el tema, estar informados sobre el tema, y para después completar el marco teórico, que es uno de los elementos del proyecto de investigación. Que, como les decía, ustedes tienen un conocimiento de la temática, si no, no lo hubiesen elegido, pero tenemos que buscar en ese tipo de fuentes el desarrollo teórico de eso. Por ejemplo, si la temática va a ser la de cómo se esteriliza correctamente un endoscopio, bueno, tenemos que buscar eso en la información que hay disponible en fuentes fidedignas. Ese es un punto de partida, ¿sí? Si no sabemos qué dicen las fuentes confiables, que pueden ser también las del fabricante, ¿no? Las instrucciones del fabricante, en ese caso, nosotros no tenemos un buen punto de partida, tenemos la opinión de uno, la técnica de uno y la técnica del otro. Entonces tenemos que ir siempre a la fuente. Cada trabajo va a tener una fuente diferente. Yo dije este como ejemplo porque es el primero que se me ocurrió. Así que al principio esta pequeña charla y ahora público, así tienen también los links, para que ustedes también tengan lugares específicos donde ir a buscar y no que esto que siempre digo, busquen fuentes confiables, que por ahí es difícil, y las herramientas que tenemos a mano, como la inteligencia artificial, nos mienten la cara o nos da páginas que no nos sirven porque tendríamos que traducir, no sabemos si esos datos también nos sirven para Argentina, entonces es complejo. Bien, bueno, hasta el momento bien, conocían algunas, bueno, Google Académico algo vimos.
Bien, yo les voy a dejar entonces esa presentación para que ustedes tengan también los links y puedan, les voy a publicar eso, y pueden, esperen que ya le publico, y puedan buscar en esas páginas. Bien. Ahora sí. Lo que vamos a volver a repasar es el problema de investigación. Así podemos acercarnos a sus propios problemas de investigación con las temáticas que tienen. Yo había preguntado algo, pero ahora que están todos lo vuelvo a preguntar. Si hay alguno que charló el problema de investigación y le costó entender algo de la temática, de lo que había que hacer, y por eso está ahí como medio parado, como para volver a explicar si es necesario. Bien, bueno. Profe, Sí, una pregunta. sí. Nosotros cuando elegimos, después de que elegimos el tema, ¿cuántas preguntas usted consideraría que nos debemos hacer? Ustedes, para acercarse al problema de investigación se pueden hacer muchas preguntas y después ver cuál es la que quieren utilizar, según la profundidad de la investigación que quieran hacer. Pero para el problema de investigación solo tenemos que elegir una. ¿Por qué digo que se pueden hacer muchas preguntas? Porque muchas veces para saber qué problema queremos elegir, le hacemos muchas preguntas y empezamos a investigar que se sabe y que no. Bien, porque la temática que nosotros elegimos, yo hoy le comentaba a las chicas que por ahí tendríamos que empezar nosotros explicando cuando empecemos, digamos, a desarrollarlo a la problemática, empezar por lo básico, qué es un montacarga, para qué se utiliza o no. ¿Qué opina usted? Sí, todo eso nos va a servir para saber más del tema y eso lo tenemos que explicar en el marco teórico. De Claro, esas como preguntas, nosotros vamos a tener información sobre muchas. ¿Qué es un montacarga? ¿Para qué se utiliza? Eso lo vamos a tener información. Pero va a haber una que no tenemos nada de información que tiene que ver con el problema de investigación. bien. Y con respecto a los datos, porque no es común tener un montacarga en un servicio de esterilización. Nosotros podemos, por ejemplo, poner o investigar, no sé, cuántas veces se usa el montacarga en un turno, como para poner algo de datos, porque si nos ponemos a averiguar cuántos hospitales o cuántas instituciones sanitarias tienen un montacarga, no sé si vamos a terminar algún día de averiguar. Sí, porque ustedes lo van a delimitar en su institución, no en cualquiera. Entonces ahí tenemos podemos tomar datos de esa misma institución. Y una buena aclaración, si encontramos datos sobre eso, bueno, si hay en muchas instituciones o no. Bien, O en instituciones de qué tamaño puede haber. Yo supongo que en instituciones chicas ni lo piensan, un montacarga no sería ni necesario. bien. Pero Entonces sí, podemos hacer y expresar la cantidad de preguntas que querramos y elegimos una y para desarrollar la temática. todas esas preguntas que expresan nos sirven para saber más del tema. El problema de investigación está cuando no sabemos una pregunta. Si la sabemos y la podemos buscar, no es problema de investigación. Bien, entonces deberíamos desarrollar, en este caso, por qué no se utiliza el montacargas en tal institución. Por ejemplo, si el caso de ustedes es porque hay un cambio, bueno, pueden preguntarse sobre ese cambio, una vez que ya no están los dos montacargas que antes tenía. Bien, gracias, profe. De nada. Sí o sí, esa pregunta de investigación va a tener el tema. Esa pregunta de investigación no tiene que presuponer nada. Por ejemplo, si yo me pregunto por qué la mayoría de las instituciones de salud de los centros de esterilización no utilizan montacarga. Si yo no tengo el dato de quiénes lo usan y quiénes no, no puedo hacer esa pregunta. Sí o sí, primero tendría que saber cuántas instituciones lo utilizan y cuántas no.
Ahora sí me puedo preguntar sobre la utilización de ese montacargas en tal institución que sí tiene. Si nosotros afirmamos un dato, ese dato tiene que estar. Hoy corregí a un tesista que soy tutora que me ponía, tiene millones de espectadores, era otro tema, ¿no? Y yo digo, ¿de dónde sacamos la cifra millones? Porque es muy lindo si nosotros estamos hablando, pero en una investigación, si yo digo millones, tengo que decir cuántos millones, exacta la cifra de espectadores y de dónde saqué ese dato. Bueno, si yo digo, la mayoría de las instituciones no lo tienen, tengo que tener un dato sobre eso. Entonces, en vez de pensar en si hay otras instituciones que lo tienen o no, nos centramos en la nuestra, que sí lo tiene y que tenía 2 a falta de 1. Entonces, bueno, una buena pregunta es, como para saber más del tema, puede ser esa de cuántas veces se usa. ¿Cuántas veces se usa como pregunta de investigación? Me queda chica, no me sirve para nada. ¿Qué me puedo preguntar que me sirva para saber más del tema? ¿No? ¿Cuántas veces se usaba por turno? Puede ser un dato que nos sirva para nuestra investigación, ¿sí? Entonces le podemos hacer muchas preguntas, tenemos que ver cuál vamos a investigar. Sí o sí esa pregunta que vamos a investigar no tiene que tener respuesta ya, porque si no, no es necesario que la investiguemos, y tiene que estar delimitada. Muchas veces la delimitación es lo que hace que sea un problema de investigación. Si yo me pregunto cuál es la forma de esterilizar tal cosa, seguramente vaya y busque la respuesta y esté. Y tengo una fuente confiable que me lo diga. Ahora, si yo me pregunto en tales instituciones qué hacen o comparo dos instituciones, qué técnica usan, ahí ya puedo tener una pregunta de investigación. Porque no estamos hablando de lo que se debería hacer, lo que dice la teoría, que ya existe, sino de lo que están haciendo en la práctica alguna institución, por ejemplo. En ese sentido, nosotros tenemos que tener, yo les dije como un pequeño repaso, acá también como para tenerlo en cuenta, esta delimitación en tiempo, en ámbito y en población. ¿Qué población? Pueden ser personas, cosas, procesos. Por ejemplo, en el caso del montacarga puede ser que la población sean los montacargas o la población sean los técnicos que lo utilizan. Depende de qué quiero estudiar. Puede ser que la población sean técnicas de esterilización o sean material a esterilizar, ¿no? Depende, la población es eso que yo estoy estudiando, que pueden ser personas o elementos o procesos. Entonces, yo tengo que aclarar esa población, en dónde, el ámbito me ayuda, yo recomiendo que sean ámbitos chiquitos, si es una o dos instituciones mejor, excepto que sean, no sé, vivan en un lugar chico, que ahí sí podemos decir, bueno, de tal ciudad, pero si no, yo siempre recomiendo que empiecen con una institución, con mucho comparar dos instituciones, cómo trabajan, porque si no es mucho más difícil de abarcar. Y después, la delimitación en tiempo, que tiene que ver con el momento que yo hago la investigación. El del montacargas, por ejemplo, importa, porque estamos hablando de algo que pasa ahora por un cambio. Entonces, sí o sí tenemos que decir, o lo que pasaba el año pasado, que estaban los dos montacargas, o lo que pasa ahora con uno, o la comparación, por ejemplo. Ahora, si yo estoy hablando de algo que pasa hace mucho, bueno, el tiempo quizás es el que voy a hacer la investigación, en el 2026, porque justo nos tocó esta materia en este año. Si le hago el año que viene, sería 2027, y es algo que no va a cambiar. Para pensar en diferentes problemas, esperen que les abro. Hola, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Entonces, en nuestra pregunta de la problemática en sí, que tiene que tener todos los datos. Sí, tiene que tener todos los datos de qué voy a investigar. Porque si no, puede ser que ya exista. Por ejemplo, ¿No les voy a importa poner... que la pregunta sea larga? No, en general son largas. ¿Pudieron leer el capítulo de donde sale lo del problema de investigación de Arias o de Sabino?
No, profe, no lo leí. Bueno, ahí yo ahora les voy a poner un ejemplo que se los voy a subir, pero subí mal, entonces estaba buscando el correcto. Subí el de otra carrera. Ahí hay muchos ejemplos que tienen que ver con muchas carreras, con muchas disciplinas, perdón. Entonces, por ahí nos ayuda a entender de qué se trata. Y ahora les voy a mostrar uno que tiene que ver con estas preguntas. Pero en general, nosotros tenemos un problema de investigación que es muy específico, ¿no? Que dice, por ejemplo, ¿cuáles son las causas? Pensando en este ejemplo que venía dando desde la educación, así no me meto en ninguno de esos temas. ¿Cuáles son las causas de deserción escolar? Si la paramos ahí la pregunta y la googleamos, nos va a dar miles de investigaciones sobre el tema, ¿no? ¿Se saben causas de deserción escolar? Hay un montón, ya están investigadas. Ahora si yo digo, ¿cuáles son las causas de la deserción escolar en la provincia de Santa Fe en el semestre de julio a diciembre del 2025? Para investigar eso, yo tengo que tener datos sobre la deserción escolar. Datos de cuál es el porcentaje, comparar el primer semestre con el segundo semestre. Entonces, tengo que partir sí o sí de eso. Si no tengo eso, yo estoy diciendo que hay deserción escolar y me lo estoy inventando. No inventando porque quiero inventarlo, sino porque es un sesgo mío. Para mí debe haber porque justo en la escuela que va mi primito faltó mucha gente. Entonces yo tengo que especificarlo. Después, cuando yo especifique eso, también puedo ser incluso más específica, porque puedo decir de primero a cuarto año, de alumnos de primero a cuarto año, de la provincia de Santa Fe, que ya ahí estoy diciendo, solo voy a tomar secundaria. Miren, dije primero a cuarto porque supongo que en quinto año tiene que ver con muchas otras cosas del último año, que se van a ver siempre hay más faltas. Están más como ya queriendo seguir. Entonces digo, bueno, de primero a cuarto año, o puedo decir de los alumnos de cuarto año directamente, de las secundarias públicas de la provincia de Santa Fe, o puedo decir de la ciudad de Rosario. Depende de donde tenga el dato. Entonces ahí yo dije, bueno, de julio a diciembre del 2025. Tengo un periodo. En la provincia de Santa Fe tengo un lugar, yo lo pensé así porque la noticia era de los datos de la provincia, pero si fuese acá, ¿de qué institución? Y tengo esa población, los alumnos de tal a tal edad o de tal a tal año. Ahora también me puedo preguntar sobre cuáles son las causas de los errores de los registros de los libros de tema del nivel superior, de las carreras públicas del nivel superior en los terciarios de Rosario, ¿no? Ahí yo no estoy estudiando ni a los profesores ni a los alumnos, sino a los libros de temas. Depende de lo que yo quiera investigar, cuál va a ser mi población, el ámbito y el año. Y sí o sí, como les decía antes, tiene que ser sobre un dato que yo ya tenga. Si no, tengo que empezar con el dato anterior. Si yo no tengo un dato que hay deserción escolar, me tengo que preguntar cuál es el porcentaje de deserción escolar de tal a tal fecha, de tal a tal año, en tal ciudad, tal provincia. Acuérdense en esto, de esta metáfora que hago yo, que el nivel de profundidad es una pileta. Si yo no tengo el dato de la superficie, el que es, no puedo tener el dato del nivel explicativo, del fondo de la pileta. ¿Por qué pasa? Porque yo estaría inventando que pasó algo, sin un dato certero. Entonces, en ese sentido, el mismo ejemplo en el montacarga, yo no puedo decir que las instituciones tienen más o menos, lo usan más o menos, sin haber investigado antes cuánto lo usan, que sería una investigación muy compleja, como decían ustedes. Entonces me puedo preguntar qué pasa en esa institución, que ya voy a tener otros datos. Yo acá tengo un ejemplo que empieza con una selección temática, que es lo que hacemos. Ahora les voy a publicar después esto porque lo había hecho mal. Compartir. El tema de interés, el primero lo puse yo, que es investigación de salud. La materia, entonces siempre tienen que pensar en qué salud
la carrera esterilización. Y acá yo dije, bueno, vamos a ser más específicos. Esterilización en quirófanos, preguntarnos sobre, por ejemplo, infección postquirúrgica, qué tipo de cirugía. Yo quizás cuando pensaba este ejemplo, lo pensé porque presencié una mesa en donde contaban toda la cirugía de cadera y nada, me fui a comer lácteos y frutos secos, ir al sol para que nunca me tengan que operar porque me traumó un poco. Entonces, quizás viene de ahí el tema. Pero pensaba en eso, una cirugía además que tiene mucha probabilidad de infección en comparación a otras. Entonces, digo, ¿son frecuentes las infecciones postquirúrgicas? ¿Tengo un dato de eso? ¿No? Entonces, otras preguntas que me hacía. ¿Por qué interesa este tema de infecciones postoperatorias? ¿Por qué es importante? Si nosotros nos preguntamos eso, nos podemos preguntar si es algo relevante, ¿no? O no, porque si no es algo relevante lo puedo ir descartando. ¿Es frecuente? ¿Se producen más en algún tipo de cirugía? ¿Cuál es el porcentaje de mortalidad? ¿Cuáles son los costos asociados? Muchas preguntas que le podemos hacer al tema. De algunos vamos a tener datos, algunos va a ser más difícil de tenerlo, por ejemplo, los costos, quizás tienen que ver con algo más administrativo, entonces digo, buenísima la pregunta, pero no voy a tener ningún acceso a datos. Y sobre eso, también buscar información de qué tengo datos, de qué no. Quizás tengo datos de los casos, quizás tengo datos sobre por qué es importante el tema. Quizás tengo datos en otro lado y no en donde estoy investigando. Entonces ahí me puedo acercar a la temática. Y ahí pensaba, ¿cómo defino a esa población? En este caso estamos hablando de cirugías o infecciones en cirugías. Entonces pienso, ¿son todas las cirugías que se hacen? ¿Es pacientes de todas las edades? ¿Es en algún lado, en algún tiempo en específico? Y si aparecen preguntas nuevas también, pensar cuándo empiezan los síntomas, qué cuidados postquirúrgicos hay, qué métodos de esterilización se utilizaron en el quirófano, cuáles en los días de internación. Entonces puedo ir definiendo dónde quiero hacer la investigación. Me puedo hacer esta u otras preguntas. Todo eso me va a ayudar a pensar, a buscar más información, a pensar el tema desde diferentes puntos de vista. Y después yo pensé en hacerlo lo más específico posible, como ejemplo. Pacientes mayores a 60 años que se operan de cadera en el hospital X durante el año X. ¿En qué momento se producen las infecciones postquirúrgicas? Como para relevar si se producen en cirugía, en el cuidado postquirúrgico, después del alta, ¿no? Entonces ahí como una investigación muy acotada y simple para recabar datos, la pensaba. Ya no digo, bueno, hay un montón de infecciones, ya no digo cómo solucionar el problema, sino me pregunto los porcentajes, si pasan más en la cirugía, si pasan más en el postquirúrgico, si pasan más luego que se le dan el alta y vuelven. Y en un solo hospital, en un solo año y en un tipo de pacientes. Porque yo supongo también que hay otros pacientes que tienen otra vida o que, no sé, tienen otras características también. Entonces digo, no sé si podemos comparar a alguien aunque haya menos cirugía de cadera, de 40 que de 60, ¿no? Primero porque son diferentes las condiciones, seguro por las que se operaron. Tener una cirugía de cadera antes de los 60 me imagino que es algo bastante infrecuente, entonces puede haber un problema previo. También tienen otro tipo de vida, otro tipo de postquirúrgico incluso, y de razón de diagnóstico por el cual se los opere. Entonces, pensar solamente en pacientes mayores a 60 años. Podría pensar en pacientes mujeres solamente, que se operan, o pacientes hombres solamente, para hacerlo más acotado. Lo que nosotros hacemos acá es darle esa también delimitación, porque esa delimitación nos ayuda a que haya un problema. Si nosotros no hacemos la delimitación, lo que voy a obtener seguramente
es más de la teoría, es un informe. Yo lo busco en internet y tengo la respuesta. Lo busco en una fuente confiable, en un manual y seguramente está la respuesta. Ahora cuando yo me pregunto, cuando algo pasa en la realidad, un problema práctico, y digo, ¿qué pasa en esta institución en el 2026? Ahí ya tengo un problema de investigación. Para eso tiene que ser algo relevante. Todos los temas que ustedes trajeron tienen una relevancia porque ustedes es algo que notaron que es por fuera de lo común o de lo que tendría que pasar. Y ahí sí también es importante pensar en eso. Una vez que yo tengo ese nuevo conocimiento científico, ¿para qué me va a servir? Tiene que ser relevante. No va a servir para todos los técnicos en esterilización, pero sí para esa institución, por ejemplo. Algunos sí sirvan para la carrera misma, pero otros quizás funcionen para mejorar el funcionamiento de esa institución, ¿no? Para relevar datos. Lo que más falta en todas las disciplinas son datos, porque hay pocas investigaciones. Entonces también puedo hacer la investigación solamente para conseguir más datos o para describir algo que está pasando. Yo describo algo que está pasando, entonces sirve para entender mejor la situación. Depende del tema, depende también qué despertó el interés por ese tema, cuál va a ser el problema de investigación. Lo que yo les propongo así, el programa de investigación sí o sí tiene que ser lo primero que tengamos y es lo más importante, porque es la base. Si nosotros no tenemos el programa de investigación, después todo lo demás no lo podemos hacer. Entonces, si no está para la semana que viene, no es que van a desaprobar ya, pero yo les aconsejo que ya lo piensen para la semana que viene, por eso les voy a dejar en el Classroom primero, en que lo publico todo, una pequeña imagen, infografía sobre me lo puse como pregunta, bueno, no importa. Sobre el problema de investigación, estaba pensando que no, está bien. Acá. Como para que ustedes tengan en cuenta que es esta, que repasa todo lo que vimos en la clase anterior, pero por ahí, como tiene mucho. De esto también pueden ir a los libros que tienen ejemplos, por ahí los sirvan también los ejemplos. Ahora le voy a subir este ejemplo que acá mismo en esta publicación que puse recién, que siempre es una pregunta sobre lo desconocido, siempre la respuesta va a ser un nuevo conocimiento y que tiene que estar delimitado en ámbito, tiempo y población. Por ahí en algunas no sea tan necesario, sobre todo la de tiempo. Puede ser lo mismo que se investiga ahora que el año que viene. Bueno, no importa, ahí le ponemos 2026, entonces. Tenemos que acordarnos de eso. Yo ahora les voy a poner el ejemplo esto que vimos recién. Y lo que van a hacer es completar esta tarea, que es escribir uno solo del grupo. Yo subí la tarea como para que no se olviden, aclarando por las dudas los integrantes, así no hay confusión en eso. Redactar la pregunta del problema de investigación, con su delimitación, así nadie se olvida. Una pregunta que va a tener como resultado un nuevo conocimiento científico, después de hacer la investigación, que recuerden que nosotros nos quedamos en el proyecto, que tiene que estar delimitado y que una vez que yo termine de leer la pregunta, no tiene que tener respuesta todavía, porque la respuesta es la que vamos a dar nosotros, ¿sí? Pónganlo uno por grupo, así la semana que viene ya podemos corregir esto, ¿no? Cuando digo corregir, muchas veces darle una vueltita de rosca para que corresponda a la redacción de un problema de investigación. Recuerden también los requisitos. El problema de investigación no tiene que tener como respuesta sí o no. Entonces, no puedo preguntar, en las cirugías de cadera, ¿hay más posibilidades de que haya infecciones? Sí, no. Tengo que redactarle esa misma pregunta que yo me quiero hacer de una manera que
no sé la respuesta sí o no. ¿Sí? ¿De qué quiero hablar? Bueno, de la probabilidad, de los porcentajes de probabilidad que haya una infección en ese tipo de cirugía. Bueno, le redactaré eso. ¿Cuál es el porcentaje de infección en las cirugías de cadera en esta institución en tal año? Por ejemplo. Y esa delimitación, recuerden, traten de poner las 3. En principio, es lo que los va a ayudar a hacer la delimitación del problema, la investigación en sí. Recuerden que tampoco podemos poner valores, no podemos decir, esta técnica es mejor que esta otra, cuál es la mejor técnica para esterilizar. No podemos decir que una técnica es mejor que otra, pero sí que podemos preguntarnos, bueno, de nuevo, ponerle números a eso. ¿Cuál es el porcentaje de efectividad de tal técnica? ¿Qué técnica tiene más porcentaje de efectividad en tal material? ¿No? Nos podemos preguntar eso, pero no cuál es la mejor técnica. Lo más probable es que casi todas las cosas que ustedes conocen y están tengan un proceso de esterilización. Entonces no nos podemos preguntar cuál es el modo correcto de esterilizar, porque ya seguramente o el fabricante o ustedes mismos en la carrera lo aprendieron, o hay algún manual que les explique cómo esterilizar eso. Así que eso tiene que ver con la teoría. Sí me puedo preguntar cómo lo hacen en una institución o si hay diferencias en varias instituciones, ¿qué hacen en esas instituciones? Y recuerden que si hacen lo que dice la teoría, tampoco nos sirve una investigación. Nosotros nos podemos preguntar si vemos que hay una diferencia. Por ejemplo, chicos que van a hacer lo de la esterilización de un solo uso, ya el nombre mismo, si tiene un solo uso ese material y nosotros lo estamos esterilizando, quiere decir que no se debería esterilizar más de una vez, perdón. Que no se debería esterilizar, que no se debería usar más de una vez, quise decir. Entonces, bueno, sí, nos podemos preguntar sobre eso, porque la teoría dice que no hay que esterilizarlo, que hay que usarlo una vez y desecharlo. De eso nos podemos hacer miles de preguntas, porque ahí hay algo de la teoría que no se está cumpliendo. Si lo que dice la teoría, mi central de esterilización lo hace bien, quiere decir que no hay problema práctico tampoco. Si hay diferentes formas y procesos de hacerlo, bueno, me puedo preguntar y comparar y describir. Si se tiene que adaptar ciertos procesos para que se haga, por ejemplo, no sé, de almacenamiento, trazabilidad, eso depende de cada institución, algunas partes del proceso. Entonces, bueno, me puedo describir cómo lo hace una institución. Por ejemplo, hay un montón de instituciones que tienen clases híbridas. En realidad, clases híbridas no, la idea de clase virtual. Pero el ISPI lo hace de una manera en particular, hay otras instituciones que lo hacen diferente. Bueno, yo me puedo preguntar por describir cuáles son las técnicas que utilizan las instituciones de tal institución para desarrollar clases virtuales, ¿no? Y ya en el ISPI voy a ver que depende de la carrera, porque esta es 100% virtual y las demás son híbridas. Y cada carrera tiene un porcentaje más o menos de presencialidad que tiene que ver con los alumnos solamente que ellos eligen. Pero me puedo preguntar si yo noto como profe que hay carreras en donde hay más alumnos yendo a presencial que otras, ¿por qué pasa? Me puedo preguntar por cada materia si van más o menos presencial, con qué tiene que ver, cuáles son las causas de que elijan ir presencial o se conecten. Por ejemplo, yo hay materias que las tengo los viernes, como el año pasado los tenían ustedes. Bueno, seguramente si no se conectan uno puede pensar que es porque es viernes, ya termina la semana, pero tengo que ver si en la semana, el resto de la semana pasa lo mismo con las otras materias. Entonces puedo describir la situación para conocer más de cómo funciona, algo que en general hace la institución como para ver qué está pasando, ¿no? Y después tratar de mejorar. Yo puedo hacer una investigación para recabar datos sobre eso y describir una situación con muchas características. En este caso, las clases virtuales.
¿Para qué me sirve? Bueno, no le va a ser, le puede servir a cualquiera que lo quiera implementar también, pero en primera medida a la institución, para mejorar la calidad educativa, por ejemplo, ¿no? Después lo puede leer otra institución que tenga las mismas características y ver qué herramientas de esa descripción les sirve o no. Y después lo puede leer el Ministerio de Educación para ver cómo los diferentes institutos implementan la virtualidad y hacer exámenes sobre eso también. Entonces, cualquier investigación, por más chiquita que sea en una institución, nos va a servir. Lo que tiene que tener esa investigación es un tema desconocido y relevante. ¿Sí? Yo les dejo eso, lo tienen que completar uno solo del grupo para que la semana que viene lo leamos también entre todos para poner en común, para hacer correcciones, para ajustar ese problema de investigación que muchas veces nos cuesta, que es lo que más nos cuesta. Vamos a seguir trabajando. Muchas veces pasan algunos elementos y digo, quiero ajustarlo un poquito más todavía. Y ahí voy a tener que rehacer alguna de los otros elementos, pero ya con una base. Eso lo vamos a ir trabajando clase a clase. Pero si ya está el problema de investigación, al menos el primer boceto del problema de investigación, ya vamos a avanzar un montón. La semana que viene vamos a ver un elemento que es primo hermano del problema de investigación, que son los objetivos de investigación. Que primero tengo que tener el problema y después yo redacto los objetivos que especifican qué voy a estudiar de ese problema. Por eso yo digo, si ya lo tienen para la semana que viene, cuando veamos objetivos ya lo van a hacer sobre algo tangible, que es su propio problema, y no sobre ejemplos que yo doy que siempre son muy generales, ¿no? Bien, bueno. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? Mientras yo hablaba, pensaban en su problema, en su temática. Nosotras pensamos como que es muy larga la pregunta, profe, como Mejor. para orientar el texto. Mejor. Si es muy largo, quiere decir que es más específico. Después vemos cómo la redactamos para que se entienda. Pero no se preocupen si es larga. Sí, que no tenga respuesta todavía. Eso es lo principal. Yo no les mostré tantos ejemplos porque no hay tantas investigaciones públicas de esterilización. Si buscamos investigaciones que les puedan servir de ejemplo, ¿no? Si buscamos los reservorios, deben estar en las universidades, como es una carrera que de por sí no hay muchos lugares en donde esté, no hay tantas investigaciones que se hayan hecho desde profesionales de esterilización. Sí, investigaciones que se hayan hecho desde otros tipos de disciplinas sobre esterilización, por ejemplo, en instrumentación quirúrgica, en la licenciatura y tesis, pero específico de profesionales de esterilización no hay tanto. Por eso me gusta esta materia, porque digo, después ustedes pueden dedicarse a eso, porque no hay casi. Y sería muy interesante y muchos les gusta esto y todas las materias del último año que también piensan en cómo cambiarían, qué pueden hacer para cambiar algo de los lugares en donde trabajan. Y eso también es interesante, porque muchas veces el trabajo de esterilización que se aprende con la práctica y que muchos de ustedes ya estuvieron haciendo o que conocen gente que lo hace sin haber estudiado ninguna carrera, es un trabajo que tiene pasos a seguir. Pero cuando nosotros sabemos más todas las herramientas que se les da en la carrera, lo que hace es pensar por fuera de ese trabajo, cómo mejorar ese trabajo, qué está pasando, ¿no? Cómo diagnosticar también ese trabajo. Y estas materias les sirve para eso. Bien, bueno. ¿Alguna duda que les haya quedado por ahora? Sí, Daniel. Profe, buenas tardes.
Le hago una consulta porque yo elegí, me voy a quedar con la temática final esa que elegí de si cumplen o no los centros de atención primaria los controles de trazabilidad para hacer procesos con los equipos que le compraron. ¿Se acuerda que le había comentado? Esa sería mi temática, la problemática. Pensé que yo era lo de odontología. Odontología, claro. Ah, bueno. Claro, sí. en los centros periféricos sería. Ah, está bien. Le compraron equipos chicos, o sea, como unos mini autoclaves le compraron. Y bueno, ahora como que nos desvinculamos nosotros del proceso y lo van a hacer ellos. Está bien, sí, me acuerdo. Me surgió una pregunta ahora, en base a lo que yo fui indagando con los asistentes dentales. Ellos se agarran del proceso, porque yo le pregunté, aparte de los indicadores que ellos usaban, si hacían controles microbiológicos. Sí. Entonces quedó el asistente en responderme y me mandó el manual de instrucciones del fabricante, y dice el fabricante de que no requieren esos equipos controles microbiológicos, que solamente con una clase 4 basta. Entonces, bueno, ahí me surgió otra duda, ya como que me saca de lo que yo tenía, la perspectiva de investigación que tenía, porque ya directamente lo que yo tengo que investigar, ¿por qué el fabricante dice eso ahora? Me mostró el manual, todo. Bien. Y después, comentando con mi compañero, digamos, nosotros tenemos un protocolo interno de lo que es el proceso en sí. Entonces yo digo, ese protocolo que nosotros tenemos interno en nuestro servicio, no sé si le sirve de alcance para nosotros poder imponérselos a ellos que lo tienen que hacer de esa manera. Como que quedamos nosotros. Entonces tengo dos preguntas ahí. Para que vayas paso a paso. Sí. Con el fabricante no podemos investigar, va a ser muy difícil. El fabricante, si puso eso en el manual, no te va a decir algo diferente a vos. Porque imagínate que sería algo re peligroso que a uno le diga algo, en el manual le diga otra cosa. O sea que seguramente lo que dice en el manual es correcto. Lo que tenemos que pensar es que quizás, no sé, esto hablo sin saber, pero lo pongo como ejemplo, que hay ciertos procesos que funcionan si también todo el lugar, no sé, está esterilizado, si se cumplen todos los pasos y no solo lo del proceso de esa máquina. Entonces, por ejemplo, no sé, esto de que las chicas tienen montacarga y no, cómo son los traslados. Entonces, quizás hay un tipo de control que se haga para después también cerciorarse, por decirlo, digo. Sí. Si es así, ustedes tienen más conocimiento que lo que dice el manual, porque si no, el técnico de esterilización solo repetiría lo que dicen los manuales. Entonces nos podemos preguntar mucho sobre eso. Lo que sí, todavía, vos ya hiciste una investigación inicial con eso, te mostró el manual, te recibió, pero todavía no pienses en nada. Preguntas específicas, porque primero vamos a saber el problema. Entonces, para saber el problema, no lo podemos redactar si se cumple o no tal cosa, porque te daría sí o no. Entonces, pensar la manera en redactarlo que sí o sí saquemos esas respuestas por sí o por no. Por eso, yo lo que hice como primera introducción, como primera parte, respondí las preguntas que usted había dejado en la presentación anterior. Era dónde, a quién, eso lo respondí. Pero bueno, en base, como es verdad, yo me adelanté porque yo ya había hecho la pregunta, me llegó en la semana la respuesta. Bien. Bueno, me quedó Pasa más que duda. esa pregunta no la vamos a responder enseguida, tenemos que hacer un montón de pasos para responderla, por eso te decía. Primero tenemos que redactar bien esa pregunta, después hacemos los objetivos, después hacemos una hipótesis, después hacemos el marco metodológico, el marco teórico que le nombré ya, el marco metodológico que es cómo vamos a responder esa pregunta, porque si no queda en un conocimiento cotidiano, que es lo que te dice esa central. Nosotros lo que queremos es un conocimiento científico. Vamos a hacer pasos rigurosos para conseguirlo. Bien. Pero la pregunta... Está bien. No, me fui imaginando y se me hace que va a ser re larga la investigación, como le pasa a Cintia, me va a ser re larga porque me hago tantas preguntas, entonces digo, no voy a tener fin. Nosotros lo que no vamos a hacer es la investigación, nos vamos a plantear cómo la haríamos. Bien. Entonces, para hacer eso tenemos que tener una pregunta central que tiene que ver con esta temática. Entonces, si el manual dice una cosa y ellos solo siguen el manual, una pregunta que te hago yo como para pensar es, bueno, ¿qué le pueden agregar desde su profesión para hacer los controles? ¿Por qué harían esos controles? Porque ustedes no le pueden decir sí o sí hace este control. Claro. Pregúntate por qué se hace, si le agrega algún tipo de, valga la redundancia, en control más, si no es un paso que quizás hacen que es innecesario, si es un paso que hacen porque está terciarizado, entonces necesita más controles al estar terciarizado.
digo sin saber que quizás si yo esterilizo y lo voy a usar en el momento, no necesita tantos controles como si lo mando a algún lugar, después vuelve y necesita otro control. Es decir, Bueno, todas sí. esas preguntas preliminares para después tener un problema de investigación. Listo, profe. Gracias. Que puede ser también comparativo, si te sirve. En vez de pensar cómo le hace uno al otro, comparar. Y ¿Cómo lo describir, hacemos nosotros en nuestra central y cómo lo están haciendo ellos? por ejemplo, si sirve. Pero sí puedo cuestionar, digamos, si le falta más metodología el proceso. Sí. Sí, primero tendríamos que saber cuáles son las dos metodologías y describir la situación. Ah. Lo que no hace es poner en valores, no va a decir uno es mejor que el otro. Sí. Pero nos podemos describir cómo lo hacen y compararlo. Está, listo, ¿Sí? profe. Sí, En última medida también vamos a saber si no se están haciendo procesos innecesarios. Si el manual dice una cosa y ustedes hacen otra cosa, o si no es necesario en otro contexto eso. Claro. Nosotros cuando empezamos a investigar nos surgen más preguntas todavía. Y muchas veces nosotros tenemos que elegir cuál nos conviene, cuál queremos que investigar. En ese sentido, siempre vayamos de lo más superficial general a lo más específico. Si estamos preguntando lo específico y no está lo general, ahí vamos a tener que ir a lo general y elegir eso. Bien, bueno. ¿Alguna duda más que haya quedado? Bien, bueno. Es sentarse a hablar y muchas veces rehacerlo, a veces nos sale de una el problema y nos sirve ya ese problema, muchas veces lo pensamos muchas veces, lo rehacemos, lo reescribimos. En ese sentido, problema y objetivos quizás es lo más, no muy difícil de hacer, pero como es central, lo vamos cambiando, así nos sirve para nuestra investigación. Y como todo lo demás deriva de ese problema y esos objetivos, después, por ahí es más fácil. Insisto, no sé si hablar es fácil o difícil, pero quizás podamos hacer otro tipo de lógica. La decisión del problema de investigación muchas veces es recortar el problema y elegir una opción sobre otra. Así que, de última, si ustedes tienen dos opciones, también pueden escribir las dos opciones. Una como la que más le gusta, dos como la segunda, y los charlamos el lunes que viene. Yo ahí les copié también en el repaso del problema de investigación lo que vimos recién de un ejemplo, ¿sí? Que es un ejemplo bastante general, que en general tiene que ver más con quirófano también, por eso lo pongo, no tanto con esterilización quizás, pero tampoco, no sé, no es que no darles ideas, pero por ahí se quedan, si no, pensando en el ejemplo que yo les digo, y eso es peor. Por eso trato de no hacer ejemplos específicos con lo que me dicen. Y la semana que viene los charlamos y avanzamos con los objetivos, o a entender qué son los objetivos, que quizás también muchas veces cuando terminamos de ver eso, se nos aclara también el problema. Bien. ¿Algún comentario o duda más que haya quedado antes que lo siga dando ejemplos y confundiendo? Porque a veces también pasa eso. Bien. Bueno, la semana que viene los charlamos. Por lo pronto nos despedimos hasta la semana que viene. Están todos los libros en el material bibliográfico. Como les digo siempre, no es que tienen que imprimir todos los libros. Vayan capítulo a capítulo cuando yo les pongo. Así consultan la bibliografía. También puedo buscarlo por fuera de la bibliografía de la materia, pero ahí hay 3 apuntes que hablan de lo mismo, del problema de investigación, porque es la base de una investigación. Yo les deseo un buen fin de semana largo, un feliz Día del Trabajador para el viernes. Disfruten mucho y nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias, profe. Chao, profe. De semana y feliz día el viernes. Gracias. Chao, profe, gracias. Adiós. Hasta luego, profe. Chao, chao. Chau, profe, Nos vemos. gracias. Chao, chao.